El vuelo que pilotaba se encontró con una turbulencia severa y cayó 200 metros de golpe. Mis palmas estaban empapadas de sudor. Sin embargo, me obligué a mantener la calma y realicé un aterrizaje de emergencia casi milagroso, digno de un manual. Sobrevivir a esa experiencia, incluso al contárselo a Paul, me sigue dando miedo, pero él permaneció tranquilo todo el tiempo, y hasta me preguntó, ¿podemos hablar de eso después? Tengo un caso que necesito discutir en una reunión. Las palabras en mi garganta, casémonos, nunca salieron. Después de que rompimos, cuando vio que había empezado a salir con otro médico, se rió incrédulo. Otro en la misma profesión. Él está tan ocupado como yo lo estaba. ¿Por qué te sometes a lo mismo otra vez? Es diferente. Lo interrumpí. Él responde a todo. Trata todo lo que digo como si fuera una lápida. Capítulo 1. Como de costumbre. Pilotaba un vuelo de la ciudad B de regreso a la ciudad A, tarareando una pequeña melodía. Pensé, solo faltan 30 minutos para volver a ver a Paul. Pero esta vez, poco después del despegue, el avión comenzó a sacudirse. Al principio, pensé que era una pequeña turbulencia como las de antes, algo que podría manejar fácilmente. Pero no esperaba que esta vez la turbulencia fuera inusualmente fuerte. El avión ya mostraba signos de perder el control. A 9386. Prepárate para un aterrizaje de emergencia en el aeródromo de Kansan. Por favor, prepárate para un aterrizaje de emergencia. La voz llegó a través del intercomunicador. A 9386. Recibido. El avión ya había comenzado a balancearse violentamente de un lado a otro, y el sudor empezó a formarse en las palmas de mis manos. Silenciosamente maldije en mi interior. En la cabina, los gritos de los pasajeros y las palabras tranquilizadoras de las azafatas llenaban el aire. El entorno ruidoso solo aumentaba mi ansiedad, pero por fuera, permanecí tranquila. Díganles a las azafatas que se preparen para un aterrizaje de emergencia. Asegúrense de que los pasajeros no entren en pánico y que se pongan su equipo de seguridad con anticipación. Justo cuando terminé de hablar, un fuerte golpe impactó el parabrisas delantero, y las grietas comenzaron a extenderse por el cristal. Si no aterrizamos pronto, el avión podría caer en picado en cualquier momento. Nadie notó lo fuerte que estaba agarrando los controles, con las venas sobresaliendo. Todos los demás estaban en pánico y rezando por su seguridad. Algunos pasajeros incluso se arrodillaron para rezar a los dioses. Tomé una respiración profunda, observando las grietas en el vidrio que se extendían como una telaraña, y mentalmente repasé todo el conocimiento que había aprendido en mi vida. Tiré del control con fuerza, y el avión comenzó a descender bruscamente. Parecía que algo en mi mente estaba a punto de romperse. Tenía que tener éxito. Le prometí a Paul que aterrizaría a salvo para verlo. En un instante, el nombre de Paul pasó por mi mente, pero mis manos siguieron moviéndose al límite de las grietas del parabrisas. Las ruedas chirriaron y soltaron humo cuando el avión finalmente se detuvo. Los pasajeros estaban vitoreando mientras aterrizábamos. Estábamos a salvo. Sabía mejor que nadie que si hubiera cometido el más mínimo error, el avión se habría estrellado y todos a bordo habrían muerto. Sentí como si toda la fuerza se hubiera drenado de mi cuerpo, y mis piernas se sentían débiles al bajar del avión. Una vez que llegamos a un lugar seguro, llamé a Paul de inmediato. No contestó, así que me di la vuelta. Tomé un taxi y me dirigí directamente a casa. Paul es un brillante cirujano, joven y exitoso. Mi familia está muy contenta con él. Un piloto y un médico, parece una pareja hecha en el cielo. Aunque los dos estamos siempre ocupados. Cuando Paul llegó a casa, corrí hacia él, ignorando mi propio agotamiento. Él simplemente me dio unas palmaditas en la espalda. Acabo de terminar una cirugía. Necesito cambiarme y asearme. Si tienes hambre, pide algo para llevar. Paul siempre está ocupado. Casi todo su tiempo está dedicado a la medicina. Es la misma rutina de siempre. Cuando hay cirugías, es normal que pase 48 horas sin dormir. Después del trabajo, aún tiene que estudiar casos, leer artículos científicos y seguir mejorando. En el pasado, yo obedientemente le pedía sopa nutritiva para él, o llegaba a casa temprano, preparaba la cena y lo veía trabajar y estudiar en silencio. Pero esta vez, me aferré a él y no lo soltaba. Lo que sucedió antes me sigue poniendo los pelos de punta cada vez que lo pienso. Paul, no sabes lo peligroso que fue hoy. Si no fuera lo suficientemente hábil, ahora mismo no me estarías viendo. Nunca me había encontrado con una turbulencia tan fuerte. El avión estaba a punto de volcar. Tenía miedo de que mis manos sudorosas perdieran el control del mando o presionaran el botón equivocado. Mientras Paul caminaba hacia el dormitorio para cambiarse de ropa, lo seguía hablando sin parar. ¿Crees que debería ir a un templo a rezar? Siento que soy la elegida. Cualquier otra persona ya estaría muerta. Todo el avión estaba en caos. La gente lloraba e incluso me maldecía. Yo seguía charlando detrás de él, pero Paul
sin siquiera pensar en comer. Se sentó directamente frente a su computadora a leer documentos. También abrió algunos de los artículos científicos que tenía guardados. Me senté en su regazo, intentando interrumpirlo. Paul, después de bajar del avión, realmente sentí que había sobrevivido a una experiencia cercana a la muerte. Paul ni siquiera levantó la vista y comenzó a recoger granos de arroz de la mesa con pinzas. Uno de los ejercicios diarios que los cirujanos hacen para mantener sus manos firmes. Estaba tan concentrado que, como su brazo derecho me sostenía, comenzó a usar la mano izquierda. Mi corazón comenzó a hundirse. Acababa de pasar por una experiencia de vida o muerte, y no me preguntó si estaba herida o si tenía hambre. Simplemente siguió recogiendo arroz como si nada hubiera pasado. Paul, ¿me estás escuchando? Al escuchar eso, Paul ajustó sus gafas. Te escucho. ¿Hay algo más? Y luego me empujó. Sentí como si alguien me hubiera echado un cubo de agua fría de la cabeza a los pies. Pero su expresión permanecía igual, como si hoy fuera igual que cualquier otro día. Tengo una reunión. Hablamos después. Paul levantó la mano, listo para cerrar la puerta. Lo agarré con fuerza, mirando su cara sin el menor rastro de culpa. ¿No te preocupas por mí? Fue realmente peligroso. ¿Y si realmente hubiera muerto? Paul lentamente apartó mi mano de su brazo. Antes de cerrar la puerta, dijo, palabra por palabra, Ana, deberías haber sabido, antes de convertirte en piloto, que los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento. En ese momento, sentí como si alguien estuviera apretando mi corazón, haciéndome difícil respirar. Las palabras, casémonos, se quedaron atoradas en mi garganta, sin poder salir nunca. Capítulo 2. Me senté en el sofá, mirando fijamente el dormitorio de Paul. Pensé en cómo siempre había sido así. Sus emociones siempre fueron tan estables como la superficie de un lago tranquilo. Pero cuando me confesó su amor, vi su nerviosismo. En ese momento, supe claramente que me amaba. Entonces, ¿por qué todavía me siento tan mal? No es como si no supiera que él es así. Siempre ha sido así. Incluso cuando pierdo los estribos o me comporto de manera irracional. Él nunca me culpa realmente. Sinceramente, hace un rato quería decirle, Paul, tenía miedo de no volver a verte nunca más, cuando estaba en peligro. Aparte de pensar en cómo aterrizar de manera segura y garantizar la seguridad de los pasajeros, tu nombre apareció en mi mente en ese instante. Tenía tanto miedo de no poder abrazarte de nuevo, escuchar tu voz o sentarme a tu lado. Pero esas emociones que estaban a punto de desbordarse fueron abruptamente interrumpidas por él diciendo que tenía una reunión. Sé que está ocupado y es ambicioso, pero ¿no puede equilibrar el trabajo y los sentimientos? Él siempre es muy paciente con sus pacientes. Una vez lo visité en el hospital y era cortés y profesional en su trabajo, con una sonrisa suave pero no distante en su rostro. Las enfermeras jóvenes y las mujeres soltaban pequeños chillidos al verlo. Se retorcían como un nudo solo al verlo. Pensando en esto, me levanté, planeando hacer otra rabieta. Después de todo, él no se enojará. ¿Qué tiene de malo consolar a tu novia? Pero justo cuando llegué a la puerta, escuché la risa de una mujer proveniente del dormitorio. Oh, Paul ya es un hombre que tiene novia. No deberían emparejarme siempre con él. Luego, la voz de Paul siguió, con un toque de indulgencia apenas perceptible. Está bien. No me molesta cuando eres tú. Me quedé en la puerta, sintiendo que todo mi cuerpo se congelaba en su lugar. No podía moverme. Mayor, podemos bromear en privado, pero no sería bueno si tu novia escuchara esto. No pasa nada. Ella no se enojará. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿No pasa nada? ¿No me enojaré? No es que no me enoje, es que no me atrevo. Incluso cuando me enojaba con él antes, siempre era por cosas triviales. Solo quería probar si me amaba, pero nunca me atrevía a ir demasiado lejos, porque sabía que si alguna vez mencionaba la ruptura, Paul realmente lo haría. Capítulo 3. Afuera de la puerta, sentí un escalofrío, como si una gruesa capa de polvo se hubiera posado sobre mí. Dentro de la habitación, ellos reían y bromeaban. Después de un largo rato, volví a sentarme en el sofá, miraba fijamente esa puerta. Quizás en la sala estaba demasiado silencioso, porque a pesar de que nos separaba una puerta, la conversación dentro se sentía punzante, fuerte y clara. Mayor, mañana es mi primera cirugía. Tengo tanto miedo. No tengas miedo. Estoy contigo. Me mordí el labio con fuerza, apreté los puños y obligué a mi cuerpo tembloroso a calmarse. Cuando Paul finalmente salió de la reunión, inmediatamente me vio sentada en la sala. ¿Por qué no estás durmiendo? ¿Quién es ella? No pude contenerlo más y pregunté, sin gritos, sin acusaciones. Oh, ella es la hija de mi profesor. Está haciendo prácticas en nuestro hospital y mi profesor me pidió que la cuidara. ¿Estás celosa?
No hay nada entre nosotros. Es solo una niña que no sabe nada, a diferencia de ti, que eres tan madura. Me sentí un poco más tranquila, entonces, porque la consolaste y le dijiste que no tuviera miedo. Pero nunca me has dicho eso a mí. Está bien, esta vez me equivoqué. ¿Qué te parece esto? En unos días tendré libre, y te llevaré a esa parrilla que tanto te gusta. Mientras hablaba, Paul me abrazó y me revolvió el cabello. La rutina familiar, las palabras familiares, siempre es así. Cada vez que me consuela, en unos días cuando esté libre, te llevaré a algún lugar. La primera vez que no cumplió esa promesa, pensé que solo estaba ocupado. La segunda vez, pensé que fue un accidente. Para la cuarta o quinta vez, simplemente me dije, olvídalo, con que tenga la intención, es suficiente. Después de todo, su trabajo realmente es demandante. No es como si estuviera engañándome o saliendo con otra persona. Pero ahora realmente quiero preguntarle, ¿esto tiene sentido? ¿Soy tan fácil de engañar? ¿Es por eso que he estado cayendo en la misma rutina todo este tiempo? ¿Realmente es tan difícil pasar un día conmigo? ¿Es tan difícil cumplir una promesa? Capítulo 4. Perdida en mis pensamientos. Me quedé dormida. El impacto del día, combinado con la adrenalina, me había pasado factura. Pero incluso dormida, no estuve tranquila. Soñé que el avión se estrellaba. Soñé que Paul terminó con esa chica. Soñé que la chica le preguntaba suavemente a Paul, mayor, ¿estamos haciendo lo correcto? Después de todo, tu esposa acaba de fallecer. No pasa nada. Ella no se enojaría. Las lágrimas empaparon mi almohada y me desperté llorando, solo para darme cuenta de que solo era un sueño. Paul dormía profundamente a mi lado. Quería revisar su teléfono, pero me contuve. ¿Qué pasaría si realmente hubiera algo entre ellos? Perdería el control. ¿Haría una escena y luego terminaríamos? Pero si no hubiera nada, ¿me sentiría culpable por haber dudado de él? Cuando me desperté al día siguiente, Paul ya se había ido a trabajar. El aterrizaje de emergencia de ayer, digno de manual, ya se había hecho viral en varias plataformas. Todos elogiaban cómo, si no fuera por las habilidades de la capitana, todo el avión podría haber sido una tragedia. Despreocupadamente, comencé a leer algunos comentarios. Dios mío, solo con verlo da miedo. No me imagino lo asustados que debieron estar los pasajeros. No esperaba que la piloto fuera una mujer. Debe tener nervios de acero. Si fuera ella, no querría volver a trabajar en mucho tiempo. Estaba muy concentrada leyendo los comentarios cuando, de repente, mi mejor amiga me llamó. Cielos, ¿por qué no me dijiste que te había pasado algo tan grave? Es aterrador. Me reí y bromeé, diciendo que no era nada. Vamos, ¿sabes quién soy? Tengo habilidades profesionales de primer nivel. Eso no importa. Eres una chica, y somos amigas. ¿Qué hubiera pasado si realmente te hubiera pasado algo? ¿Y si nunca volviéramos a verte? ¿Por qué no le pides a tu jefe unos días libres? Me preocupa que te pase algo. Sonreí y la tranquilicé, diciéndole que todo estaba bien. Pero mientras hablábamos, las lágrimas comenzaron a caer nuevamente. Estoy bien, de verdad. Capítulo 5. Paul y yo estamos muy ocupados. No sé a dónde irá mi próximo vuelo ni cuándo regresaré. Él no sabe cuánto durará su próxima cirugía. Nos vemos muy poco, y por eso valoro cada momento que tenemos juntos. Incluso si mi vuelo llega tarde, siempre corro a casa tan rápido como puedo. Cuanto antes llegue, más tiempo podremos estar juntos. Incluso si está ocupado con una cirugía, puedo esperar en casa. Preparo la cena en casa, escondiendo las ampollas que me salen por el aceite caliente. Él a veces da algún comentario, aunque la mayoría de las veces no le gusta la comida. Solo prueba un bocado y se va. Me siento decepcionada, después de todo el esfuerzo. No recibo ningún reconocimiento, pero luego lo pienso. Después de un día tan cansado, ¿quién querría comer algo que no le gusta? Nunca dije nada, solo intenté aprender a cocinar mejor. Quería ser su apoyo emocional, para que cuando llegara a casa, pudiera relajarse. Por eso nunca lo molesté con discusiones sin sentido. Pero, ¿realmente Paul no puede ver que estoy infeliz? Es doctor. Lo más importante es la atención a los detalles. Incluso puede detectar fácilmente las emociones de sus pacientes. ¿Cómo no podría notar mi esfuerzo, mis esperanzas y mis decepciones? Incluso esta vez, con mis emociones a flor de piel, no creo que no lo notara. No creo que no lo sepa. Pero ni siquiera se molestó en consolarme. Ni siquiera movió los labios para decirme una palabra amable. Pensando en esto, parece que finalmente entendí algo. Me di la vuelta y empecé a empacar mis cosas. No soy tan ciega. Puedo ver claramente cuando a alguien no le importa y no está dispuesto a hacer un esfuerzo. En el pasado, siempre le encontraba excusas.
viéndolo con lentes color de rosa. Pero esta vez, después de empacar, recordé que había dejado una pulsera que me encantaba en casa de Paul. Era un juego para parejas. Incluso había llevado la pulsera a un templo para que la bendijeran, con el significado de seguridad y buena fortuna. Subí miles de escalones, uno por uno, porque me dijeron que ese templo era el más espiritual. En ese momento, lo molesté para que la usara, aunque no le gustaba. Aceptó. Qué ridículo. Yo soy la que vuela aviones todos los días, pero no pedí un amuleto para mí misma. En su lugar, se lo di a Paul. Con mi equipaje, me dirigí directamente al hospital, pensando que debería recuperar la pulsera. Pero antes de entrar, vi a Paul en su oficina, riendo y charlando con una chica. Solo podía ver su cabello ondulado por detrás, pero solo con escuchar su voz, podía notar que era radiante. Mayor, esta pulsera es realmente bonita. ¿Te la dio tu novia? Si te gusta, puedes quedártela. Gracias. Intercambiaban palabras ligeras tan fácilmente. Siempre me rompo la cabeza tratando de que Paul me hable, pero con ella, es tan fácil. Entré directamente. Esa es mi pulsera. Si no te gusta, devuélvemela. La chica se quedó sorprendida. Pero, el mayor me la dio. Dije que es mía. ¿No me escuchaste? Mi voz ya estaba teñida de ira. Paul se dio cuenta y trató de calmarme. Ana, es solo una pulsera. Si le gusta, déjela. Lo aparté y me lancé a agarrarla. La chica se resistió, sin querer soltarla. Durante el forcejeo, la pulsera se rompió. Si eso no fue suficiente para hacerme perder el control, las siguientes palabras de Paul rompieron mi última defensa emocional. Ana, es solo una pulsera. Te compraré otra. ¿Puedes dejar de armar un escándalo? Si antes aún tenía alguna expectativa con respecto a Paul, en ese momento, realmente me di por vencida. Paul, ¿me estás diciendo que estoy siendo irracional? Mi voz temblaba incontrolablemente. Capítulo 6. Está bien, mayor. Por favor no se peleen por mí. Fue mi culpa. Zoe dio un paso adelante. Mientras hablaba, su mano descansó naturalmente en el brazo de Paul. Esa escena me dolió instantáneamente en el corazón. Paul no pareció notar nada y le dio una palmadita en la mano en respuesta. Ana. Paul llamó mi nombre. Sabía que él también estaba enojado. ¿Pero qué derecho tenía él a estar enojado? ¿Era porque lo avergoncé, poniéndolo en una situación incómoda? ¿O por qué no retrocedí y estaba armando un escándalo? Paul, esa pulsera, recuerda, pasé 6 horas subiendo la montaña Tianua para que la bendijeran. Lo sabes, y ahora la has regalado tan fácilmente, y está rota. ¿Y esperas que lo deje pasar? ¿Crees que soy algún tipo de tonta a tus ojos? No pude contenerlo más. Ya había aguantado suficiente. Mis emociones explotaron en ese momento. Mi corazón latía con fuerza, y hasta mis sienes palpitaban con cada pulso. Vete a casa primero. Hablaremos después. La voz de Paul rompió el silencio, con un aire de autoridad. Justo cuando estaba a punto de decir algo más, sonó el teléfono de la oficina. Doctor, venga rápido. El paciente parece estar teniendo una complicación postoperatoria. Tan pronto como terminó la llamada, Paul y Zoe salieron sin mirar atrás. Sus siluetas parecían 2 soldados marchando codo a codo hacia la batalla. Ana, deja de armar un escándalo. Esas fueron las últimas palabras que Paul dejó en mis oídos antes de irse. Ni siquiera había notado la maleta que había estado sosteniendo todo el tiempo. Sabía que en ese momento me veía como una tonta. Su actitud calmada y racional contrastaba fuertemente con mi histeria. Cualquiera pensaría que yo era la que estaba siendo irracional. Capítulo 7. Conocí a Paul en uno de mis vuelos. Estaba sentado tranquilamente en primera clase, trabajando en su computadora portátil. Una camisa blanca, el cabello corto y bien arreglado, y rasgos marcados. Se sentaba allí, calmado y compuesto. La cabina estaba llena de una fragancia amaderada que coincidía con la actitud de Paul. Tal vez fue el destino, pero seguí encontrándome con él en otros vuelos después de eso. Eventualmente, tomé la iniciativa y comencé una conversación con él. Me dijo que su profesor lo había enviado a hacer una investigación, por lo que estaría viajando mucho durante ese tiempo. Pensé que solo seguiríamos siendo contactos casuales en WeChat, pero 6 meses después, nos volvimos a encontrar. Después de eso, gradualmente nos acercamos más, incluso cuando las cosas entre nosotros estaban en su punto más íntimo. Paul siempre estaba tan tranquilo e imperturbable, como un lago en calma que no se puede agitar, sin importar cuántas piedras arrojes en él. Nunca pude entenderlo del todo. Justo cuando estaba a punto de rendirme, me invitó a ver una película. Después de la película, su voz, por una vez, llevaba un toque de nerviosismo. Ana, ¿puedo quererte? Su confesión fue tan abrupta, como un chico de universidad experimentando su primer enamoramiento. No pude evitar reírme. Por supuesto que puedes.
una piloto y un estudiante de medicina. A ojos de los demás, éramos la pareja perfecta. Pero no sé cuándo empezó, cuando comencé a sentirme tan pequeña en esta relación. Necesitaba más y más pruebas de que él me amaba. Necesitaba más y más validación de su parte. En 3 años, me convertí en la versión de mí misma que más detestaba. Compromisos, intentos desesperados de agradar, todo por su felicidad, solo por una palabra de aprecio de su parte. Yo, alguien que nunca había tocado la cocina, aprendí a cocinar y preparar sopas. Antes, yo era la que todos querían. Ser piloto siendo mujer no fue fácil, y trabajé duro para lograrlo, pero esta vez, estoy realmente agotada, y finalmente veo las cosas con claridad. Paul es una persona muy considerado. Su manera de tratar a los demás nunca ha causado problemas. A su jefe le gusta, a sus profesores les gusta, a sus pacientes y compañeros de trabajo les gusta. Sabía que me haría daño, y aún así lo hizo. Nunca usó su cuidado y atención conmigo. Le envié un mensaje, terminemos. Luego, agarré mi maleta y me fui. Había planeado despedirme adecuadamente, pero nunca pensé que terminaría así. Capítulo 9. Incluso sentí un poco de arrepentimiento. ¿Por qué no le di una bofetada antes? Si hubiera sabido que terminaría así, ¿por qué me molesté en mantener la imagen? Tomé el primer vuelo de regreso a casa. Es gracioso. Realmente, siempre estaba tan emocionada de ver a Paul, y me olvidé de que no había visto a mis padres en medio año. Cuando llegué a casa, ya era de noche. No había ni un solo mensaje de Paul. Probablemente estaba ocupado luchando codo a codo con Zoe. Sin tiempo para estas cosas del amor. Pensé por un momento. Luego lo bloqueé y eliminé. Mi mamá estaba encantada de verme en casa. ¿Cuánto tiempo te quedas esta vez?, me preguntó, tomándome de las manos y mirándome de arriba abajo. Unas 2 semanas. Mis padres no hicieron muchas preguntas. Solo sonrieron y me empujaron hacia la mesa. ¿Peleaste con Paul?, preguntó mi papá en voz baja. Estaba a punto de decir algo cuando vi a mi mamá darle un codazo. Sabía que desde que era niña, siempre había sido independiente, y mis padres siempre respetaban mis decisiones. Incluso cuando rechacé un puesto de vuelo internacional por Paul y cambié a la ruta de la ciudad B a la ciudad A sin consultarles. No dijeron nada. En ese momento, mi papá simplemente me dio una palmada en el hombro y dijo, te apoyamos. Pero piénsalo bien, ¿realmente vale la pena renunciar a los cielos más amplios por él? Pensando en esto, sentí un nudo en la garganta. Terminé con él. No pasa nada, no pasa nada. De todos modos, tu madre y yo nunca lo quisimos. Mi papá apenas había terminado la frase cuando recibió otro codazo. Mi mamá lo miró con un gesto de, ¿por qué tenías que decir eso?, mientras que mi papá se veía completamente desconcertado. Solo estoy diciendo la verdad. A ti tampoco te gustaba ese chico, dijo, aún confundido. Cállate. Nadie te está preguntando. Mi mamá, harta, se giró para consolarme. Está bien que hayas terminado. Ahora podrás pasar más tiempo con nosotros. Yo te encontraré a alguien nuevo. Justo cuando me estaba sintiendo conmovida, mis padres lograron arruinar el ambiente en un segundo. Genial. Acabo de romper con alguien y ya están planeando presentarme a alguien nuevo. Pero nunca supe que tenían problemas con Paul. Frente a mí, siempre parecían apoyarme. Más tarde, mi mamá me dijo que lo había visto desde el principio. Podría haber parecido que Paul fue quien me confesó, pero en realidad, yo fui la que lo perseguía. Él solo disfrutaba la forma en que lo trataba, algo que los demás podían ver en un instante. Me tomó 3 años entender. Cuando mi mejor amiga se enteró de que había terminado, dudó por un momento. No pensaba que lo dejaríamos tan fácilmente. Lo entendía, porque ya antes había amenazado con terminar. Y no es que ella no supiera cuánto amaba a Paul. Tal vez esta vez realmente hayamos terminado, le dije. El tercer día después de regresar a casa, recibí una llamada de Paul. Ana, ¿dónde estás? No mencionó la ruptura en absoluto, como si asumiera que solo estaba bromeando. Paul, terminamos. No volveré contigo y no quiero que me contactes de nuevo. Ana, ¿estás haciendo una rabieta? ¿No te he dicho antes que no me gusta escuchar esas 2 palabras? La voz de Paul estaba inusualmente enojada. Solté una risa fría. Siempre era así. Solía decir que no quería que tirara la palabra ruptura a la ligera. Dijo que me amaba, pero que simplemente no lo demostraba, y esperaba que no actuara como otras chicas que tratan la ruptura como un juego. Para él, una vez que se mencionaba la ruptura, era definitiva. Así que después de mencionarlo una vez, rara vez lo volvía a decir, como si su orden fuera una prueba de que realmente me amaba. Lárgate, deja de darme asco. Colgué el teléfono y bloqueé su número. Seguí el consejo de mi mamá y fui a una cita a ciegas. Al parecer,
Ella la había estado planeando durante un tiempo. Al principio, quería resistirme, pero no pude seguir negándome, y no quería pasar toda la quincena en casa escuchándola regañar. El chico al otro lado de la mesa era educado y cortés. Dijo que acababa de regresar de obtener su doctorado en el extranjero, y su familia inmediatamente comenzó a presionarlo para casarse. Le pregunté a qué se dedicaba, y dijo que era médico. Sentí que mi sonrisa se congelaba en mi rostro. ¿Me había metido en un nido de médicos? Pensé que sería una simple cena y que no tendríamos más contacto, pero para mi sorpresa, Eric comenzó a contactarme todos los días. Si no era sobre lo que comía, era sobre lo adorable que era el gato que había visto en la calle. A veces, incluso me preguntaba si había falsificado su título. ¿Qué clase de médico tiene tanto tiempo para coquetear? Gradualmente, nos fuimos acercando. Incluso comenzó a venir a mi casa para comer. Mis padres estaban absolutamente encantados después de conocer a Eric. Durante la cena, no dejaban de decir lo excelente que era, lo que me dejó sonrojada y avergonzada. Mamá, ya basta. Él tiene un doctorado del extranjero. ¿Por qué alardear tanto? Tía tiene razón, realmente eres excelente, dijo Eric suavemente. Me quedé atónita por un momento, y mi mamá le lanzó una sonrisa de aprobación gigantesca. Nunca esperé que Paul apareciera en mi puerta. En lo que era un día completamente normal, mis padres pensaron que Eric había llegado y se emocionaron al abrir la puerta. Cuando vieron quién era, sus rostros se desplomaron al instante. Cenamos en silencio. Ana, ¿por qué rompiste conmigo? Paul preguntó, sentado en mi habitación, claramente confundido. ¿De verdad no sabes por qué? Le contesté. ¿Es porque no te consolé después del incidente del avión? ¿O por la pulsera rota? ¿No son todas cosas pequeñas? Además, esa chica es la hija de mi profesor. Simplemente no podía. Lo interrumpí antes de que pudiera terminar. Simplemente no podías dejar de lastimarme, ¿verdad? Paul intentó negarlo instintivamente. ¿No te dije que te compensaría? Te iba a llevar a tu restaurante de bistec favorito. Oh, ¿y cuántas veces has cumplido realmente tus promesas? Incluso cuando rompimos. Te tomó casi 2 semanas acordarte de venir a buscarme. Paul, tú y yo vivimos en mundos diferentes. Solo vete. Te estoy dando una última oportunidad. ¿Estás segura de que quieres terminar? Antes de que pudiera responder, llegó Eric. Algunas personas anuncian su presencia mucho antes de aparecer. Incluso desde mi habitación, pude escucharlo gritar. Tía, estoy aquí para ver a Ana. Luego, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. La tensión en la habitación aumentó, y el rostro de Paul se oscureció de inmediato. Estás rompiendo conmigo por él, ¿verdad? Le di una bofetada fuerte en la cara. Paul, ¿de verdad quieres que lo diga? ¿Crees que no sé lo que tú y Zoe han estado haciendo? Le enviaste flores en San Valentín. Le enviaste emojis lindos. Me dijiste que, como doctor, tenías miedo de llevar bacterias. Por eso nunca me dejabas tocar mascotas. Pero aún así la ayudaste a bañar a sus mascotas. Me dijiste que estabas demasiado ocupado para compartir tu vida diaria. Pero, ¿qué llamas a las fotos del atardecer que le enviaste después del trabajo? Mis palabras estaban por todos lados, pero Paul se quedó sin palabras. Todo lo que pudo decir fue, déjame explicarte. Esa noche, revisé su teléfono y vi que mientras me respondía de manera indiferente con un ajá o un oh, se giraba y reía con ella. Mientras yo trataba de entender si su mal humor se debía al trabajo. Él estaba saliendo de compras con alguien más. Siempre decía que comprar flores no tenía sentido porque pronto se marchitarían, pero luego se las dio a otra persona. Al final, no era que las flores no tuvieran significado, simplemente no valía la pena. Eric lo sacó de la puerta. No fue hasta medio mes después de la ruptura que realmente sentí su peso. Las lágrimas no dejaban de caer. Resulta que solo ahora me di cuenta de que Paul nunca me amó. Incluso sus intentos de recuperarme fueron ridículos. Una orden y una acusación. Estaba tan seguro de que nunca lo dejaría, que actuaba sin ninguna restricción, pero afortunadamente, ya todo terminó. Después de llorar, sentí una especie de vacío en mi corazón. Si esto hubiera sido antes, habría estado en las nubes y Paul hubiera venido a pedirme que volviéramos. Pero al verlo hoy, me di cuenta de que solo era un completo idiota. Desde que rompimos hasta ahora, había estado actuando como si nada pasara. Y finalmente, hoy, todas las emociones reprimidas explotaron. Capítulo 9. Mi vacación terminó, y volví a concentrarme por completo en mi trabajo. En cuanto a Eric, pensé que se rendiría, pero, para mi sorpresa, solo se volvió más persistente, incluso reservando vuelos en las mismas rutas que yo varias veces, y siempre decía que era una coincidencia. Le pregunté si tenía demasiado tiempo libre. Dijo, soy médico, estoy ocupado salvando vidas.
Le dije que volviera al trabajo. Hizo un puchero y dijo, pero el amor es un compromiso de por vida. No podía entender cómo alguien que parecía tan frío y profesional podía hacer algo como esto. Eric me persiguió incansablemente durante 6 meses. Al final, le dije que sí, debido a mi relación anterior. Siempre mantuve mis defensas altas. Él lo sabía, pero nunca se quejó. Durante los fines de semana y días festivos, viajaba a mi ciudad siempre que tenía tiempo. Dijo que era lo que debía hacer. Incluso cuando tenía cirugías, me enviaba mensajes antes de entrar, estimando cuánto tiempo tomaría la operación. Siempre pensé que las cirugías eran impredecibles. Él dijo que desde el momento en que ves el caso, sabes cuánto tiempo tomará, a menos que haya una emergencia. Resulta que, incluso cuando se trataba de cirugías, Paul me había estado mintiendo. Me encontré con Paul nuevamente un año después. Parecía desaliñado, con barba y su ropa, que antes siempre estaba impecable, ahora estaba arrugada. No se parecía en nada a su antiguo yo. Ana, finalmente conseguí la oportunidad de transferirme a la misma ciudad que tú. Ahora, ya no tendrás que volar rutas a la ciudad B solo para acomodarme. No podía creer que en el año que había desaparecido, esto es lo que había estado haciendo. Por un momento, no sabía si debía elogiarlo por su dedicación. ¿Por qué esperó hasta ahora para hacer algo que podía haber hecho hace tanto tiempo? Después de que yo me acerqué 99 pasos hacia él, finalmente dio uno. Ya no te amo, Paul. Había pasado un año, y hacía mucho tiempo que lo había olvidado, pero parecía que él no podía aceptarlo. No dejaba de preguntarme por qué, antes me amabas tanto. ¿Por qué después de solo un año? ¿Olvidaste nuestros 3 años juntos en solo un año? Retrocedí un paso, manteniendo distancia entre nosotros. Lo dijiste tú mismo, eso fue antes. Un año es mucho tiempo, y sin embargo, solo viniste a buscarme ahora. ¿Qué estabas haciendo antes? La autocompasión y la manipulación emocional ya no funcionaban conmigo. Capítulo 10. Eric seguía tratándome bien. Estando con él, poco a poco volví a ser quien solía ser. Decía lo que quería decir. Gritaba cuando quería gritar. No tenía que preocuparme si él estaba demasiado ocupado o si se enfadaría. Me decía que podía ser quien quisiera ser, que podía quedarme quieta. Y él vendría a mí. Ana, por favor, no puedo olvidarte, te lo suplico. La voz de Paul, al teléfono, temblaba con lágrimas. Dijo que le habían diagnosticado depresión. Solía pensar que, pasara lo que pasara, siempre estaría allí para él. Pensaba que incluso sin mí, seguiría adelante. No es que no hubiera intentado ganarse a Zoe, pero después de que me fui, se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Zoe era insoportable, y yo había sido la única que podía tolerarlo. Sabía lo que era esto, simplemente me veía como un plan de respaldo después de compararme con otros. Paul de alguna manera consiguió varios números de teléfono para seguir llamándome. Después de un tiempo, dejé de contestar cualquier número desconocido. Esta vez, cuando contesté por frustración, era el hospital. Me dijeron que un paciente había intentado suicidarse con pastillas y que yo figuraba como el contacto de emergencia. Paul había tomado una sobredosis de pastillas para dormir. Después de que rompimos, su vida se desmoronó. Cometió errores en el trabajo. Zoe hacía mucho que había perdido interés en él, y cuando intentó volver a mí, no le di una cálida bienvenida. Incapaz de manejar todos los contratiempos, Paul finalmente se derrumbó. Ana, lo siento por molestarte de nuevo. Se disculpó Paul desde su cama de hospital, luciendo demacrado y con los ojos hundidos. Su voz era ronca mientras hablaba. Me senté a su lado, mirándolo en silencio. ¿Has venido? Eso significa que una parte de ti todavía se preocupa por mí, ¿verdad? Justo cuando terminó de hablar, llegó Eric. Inmediatamente corrí hacia él y tomé su mano. Eric también le lanzó a Paul una mirada fría y poco amistosa. Sonreí y le mostré a Paul el anillo en mi dedo. Paul, estoy comprometida. Deja de hacer cosas como esta. Ahora me das asco. Con eso, me fui con Eric, dejando atrás a Paul, que tenía el rostro ceniciento. Sí, llamé a Eric para cerrar este capítulo de una vez por todas. Y ahora, lo había hecho. Dudaba que Paul me molestara de nuevo. Eric y yo nos casamos, tal como habíamos planeado. Me alegré de haber despertado de mi engaño a tiempo y de haber ido a esa cita a ciegas. Me llevó a alguien que estaba dispuesto a escucharme divagar. Alguien dispuesto a aguantar mis cambios de humor y escucharme, incluso cuando solo decía tonterías. A veces, elegir un camino diferente te lleva a un paisaje completamente diferente. Fin.